Bueno, buenas tardes. La verdad, un gusto estar acá en Paraná. Yo creo que había venido de muy chiquito. Está hermoso. Me he concentrado, pero cada tanto me distraigo. Es tramposo que esté esa vista ahí a través de la puerta. Realmente es muy lindo. Agradecido de la invitación, Pablo, Luis, y la verdad que saludar la iniciativa del Congreso. Sé que muchas y muchos de los que están acá vienen desde hace mucho dando la batalla en términos de distintos problemas que tenemos en función de lo restrictivo que es hoy nuestra legislación en cuanto a la producción de alimentos. Y como Hernán y Patricia han dicho un montón de cosas, yo voy a ser quizá un poco más dramático al principio, pero creo que la disyuntiva en la que nos encontramos hoy va más allá del tema de los precios, que es quizás lo que vemos habitualmente, y me parece que está en todos nosotros poder ser aún más conscientes y poder unificar todas estas pequeñas batallas que vamos dando y que vayan teniendo más fuerza, ¿no? En primer lugar, creo que esta situación que marcó muy claramente y con números, Hernán, de concentración, tiene que ver con un proceso global en el cual el capital financiero internacional viene a pasos agigantados apropiándose cada vez más de sectores y eslabones productivos y fundamentalmente con un objetivo que hoy está más que claro, que es uniformizar la dinámica y los sistemas de producción de alimentos a nivel global. Lo que hasta hace 30 años eran cientos de miles de tipos de sistemas de producción de alimentos, cada vez van en un proceso de uniformización, ¿no? Funcional no a los pueblos, sino funcional a estas corporaciones que van imponiendo sus insumos y van imponiendo también sus productos. Y en ese proceso está inserta la Argentina claramente y estamos insertos a la vanguardia de ese proceso de subordinación que obviamente atenta contra nuestra soberanía, pero fundamentalmente atenta contra los derechos del pueblo argentino y bien específicamente con el derecho a la alimentación, ¿no? Pero que además, y es lo que vamos a intentar mostrar rápidamente, hay muchas otras dimensiones que se ven afectadas por este proceso de concentración. Y que creo que ese es el otro elemento importante. Hernán mostró una foto del profundo nivel de concentración, pero estamos inmersos en un proceso donde continúa la concentración. Es decir, si dentro de 5 años lo vemos, estoy seguro que va a ser más grave si es que no tenemos algunas iniciativas para, en primer lugar, frenar ese proceso y después revertirlo, ¿no? En esa línea, nosotros planteamos entonces que hay a nivel global y a nivel también de nuestro país, una disputa sobre la tensión en cuál es la función de un sistema agroalimentario. Por un lado, lo que se viene imponiendo desde la retórica y la propaganda, que centralmente la producción de alimentos tiene que poner en el centro el lucro de estas empresas, y por otro lado, quienes pensamos que el sistema agroalimentario fundamentalmente debe estar pensado en perspectiva y en clave de derechos, además de en rentabilidad de quienes producen. ¿Y en clave de derechos de quiénes? Bueno, en clave de derechos de quienes consumen, de quienes producen y de todo el arco productivo y social de un país. A eso es lo que nosotros lo identificamos con soberanía alimentaria, ¿no? Con esa discusión en este proceso de concentración en el cual hay claramente dos formas de entender la política agroalimentaria. Y en este proceso de concentración, y lamentablemente, nosotros estamos seguros de que después de esta tremenda sequía asociada a la inflación, asociada a las consecuencias de la pandemia, si vemos números actualizados de lo que es todo nuestro mapa de sujetos productores, bueno, la concentración es mucho más profunda
de lo que teníamos previo al 2020, ¿no? Y eso es una alarma que no parece todavía estar sonando, no solamente en las instancias de gobierno, sino fundamentalmente también en nuestros ámbitos, ¿no? Sociales, sindicales, académicos. Nosotros estamos convencidos que todavía no tenemos una sociedad consciente de lo que está ocurriendo con el modelo agroalimentario, que a su vez, y también a nivel global, esta transformación es una de las causas importantes de la crisis climática, ¿no? Porque ya decimos no es cambio climático, hay un proceso de modificación del clima que ya es una crisis y está asociado directamente a estas nuevas dinámicas de producción agroindustrial intensiva. Tenemos una crisis alimentaria global como nunca en la historia, digamos, con este nivel de tecnología. Tenemos 1.700 millones de personas con inseguridad alimentaria en el mundo. Tenemos una crisis de migraciones también como nunca en la historia, si bien siempre los pueblos han sido migrantes, lo que hoy, y eso que vemos solamente cuando lamentablemente se hunde un barco tratando de llegar a Europa, es que vemos la dimensión de la crisis migratoria o de las caravanas que parten de Honduras y terminan estrellándose en la frontera entre México y Estados Unidos. Y todo eso tiene que ver con este proceso de descomposición de los sistemas de producción de alimentos y de subordinación de los territorios a estas lógicas corporativas. Por lo menos así lo leemos nosotros. Y quería mencionar, porque la verdad que se plantearon muchos de los elementos que tienen que ver con este proceso, además de los climáticos y la inflación. Lo decía Patricia, el tema del financiamiento en nuestro país es un tema clave, sobre todo para los sectores de pequeños y medianos productores, e incluso no tan medianas. En la Argentina hoy no hay un lugar en el cual un pequeño, un mediano productor, un agricultor familiar, pueda acceder a un crédito. Y con estos niveles de concentración, por un lado, que si uno, por ejemplo, en Mendoza produce uva, sabe que la bodega le va a pagar la uva que uno le entrega en marzo o febrero, se la va a pagar en 12 cheques, uno por mes, con el precio que se acordó en febrero. Imaginen todo el costo de la inflación. Lo va a soportar un pequeño productor que no tiene acceso a ningún tipo de financiamiento, como sí lo va a tener otros niveles de la cadena de valor. Entonces, ese es un elemento también central en este proceso de concentración. El tema de la normativa, que se comentó muy bien y que sé que conocen muchos, pero es otro tema central. Es una de las principales causas de que toda la gran diversidad de producción hoy esté en la clandestinidad, ¿no? O empujados a un mercado que no puede entrar al mercado formal, y que eso hoy, con todo el nivel de bancarización que existe, es más grave aún, porque hace que la poca renta que quizás hoy se podría apropiar en el sector de la agricultura familiar campesina, por ejemplo, a partir de todos los subsidios del Estado, de la tarjeta alimentar, de la asignación universal por hijo, ¿no? Todos esos recursos van a donde pueden pagar con la tarjeta. La mayoría de nuestra producción no puede circular por ese espacio. Entonces, eso también son causas de que continúe la concentración y la expulsión de pequeños y medianos productores, ¿no? Ahí quiero contar una anécdota porque es una de tantas. Yo dije Mendoza y seguro todos Mendoza el vino. La mayoría, no sé si sabe, pero Mendoza solamente el 3% de la superficie es irrigada, el 97% es árida, es una aridez tremenda, o sea, no se puede hacer agricultura. Y una de las producciones que más hay es la de cabritos, chivos le decimos nosotros. Mendoza es la segunda provincia que produce chivos del país. Y el 95% de los productores son informales, no logran nunca formalizarse. En el departamento en el que yo vivo hubo una buena iniciativa, hay un matadero municipal que
que es una herramienta que incluso no tiene costo alto, pero la mayoría de los productores están informales. Este año, que atravesamos una tremenda sequía, hubieron muchos dispositivos de policía rural articulados con Dirección de Ganadería, con SENASA, secuestrando, digamos, a campesinos que llevaban 10, 15 chivitos faenados desde su comunidad al pueblo, ¿no? Con operativos casi como si fueran narcotráficos, ¿no? Y llevándolos a un lugar donde se hace un pozo, se tiran los cabritos delante de la familia, se entierran, ¿no? Son familias que tienen pequeñas majadas, quizás 50, 100, o sea que 15 cabritos para esa familia es un montón. Nosotros veníamos trabajando para, en función de organizar, hay 2 cooperativas organizadas, establecer todo el circuito formal. Cuando logramos tener un carro habilitado por SENASA para llevar los cabritos, SENASA nos cambió la normativa. Ese carro no sirve más, no hubo ni siquiera un proceso de transición, ¿no? Entonces hay que hacer el carro nuevo, y era un carro nuevo, ¿no? Y eso lo vemos nosotros desde un lugar de privilegio en torno de una organización que tiene llegada del gobierno nacional, que puede financiar. Así todo, todavía no hemos logrado habilitar el carro nuevo. Y eso es un impacto que a más de 4.000 familias hoy les impide comercializar directamente su producción. Y para muchos se resuelve con política social, y nosotros estamos seguros que no es política social lo que hace. Obviamente la emergencia hace falta resolverla, pero lo que necesitamos justamente es una normativa mucho más ágil e inteligente. Me extendí en la anécdota, pero creo que expresa muchas realidades. Una familia que vive a 100 kilómetros del pueblo, no de la capital, del pueblo, tiene que ir, en el caso de este departamento, primero a declarar los chivitos nacidos vivos, ¿sí? Cuando pare la cabra tiene que ir y declararlos y tener un documento. Después, cuando va a vender sus chivos, también tiene que ir y sacar una guía. De nuevo, tiene que hacer esos 100 kilómetros ida y vuelta, ¿sí? Esas comunidades tienen un colectivo por semana, ¿no? Para salir en ciertos caminos. Entonces, ya tiene que ir 2 veces al pueblo solamente en términos de guía y registro nacidos vivos, ¿no? Ya no le conviene vender esos chivitos, digamos, por esos 2 viajes. O sea, hay todo una problemática en torno a eso. Creo que la conocen, pero es un tema que me parece fundamental. Asociado a eso está el tema impositivo, que también, digamos, me parece que como que todo está invertido. Estos que nos mostraba Hernán, que prácticamente pagan el 5%, se quejan, y nosotros necesitamos al revés, que estos sectores puedan acceder a la formalización impositiva, por lo menos con una excepción o una tasa que puedan pagar. Y lo mismo el tema de los controles, ¿no? Se persigue a alguien que esté controlando precio en un supermercado, pero gastamos plata con la nuestra, como dirían, para que ande una camioneta de la policía rural recorriendo el campo para secuestrar 10 chivitos, ¿no? Hay una lógica, creo que está equivocada. Bueno, creo que esos son algunos elementos que me alegro mucho estén planteados en este trabajo que se viene haciendo, porque nos parece que son bien importantes. Sin embargo, yo creo, y estas son reflexiones que venimos haciendo desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, un tema central es el tema de la tierra. El tema de la tierra en Argentina creo que es uno de los países con mayor gravedad en la situación de la concentración de la tierra, y me animo a decir de la región y del mundo, en términos de cómo se está dando. Y creo que no tenemos la dimensión de lo que eso implica, y que incluso hemos visto, yo revisaba el tema de la conflictividad, ¿no? Porque uno dice reforma agraria y ¿no? Pero la Argentina, en términos de discusión agropecuaria, no ha tenido nunca en agenda la discusión de la tierra, digamos. El último, o sea, todos recordamos el conflicto del 2008, retenciones, digamos, era una discusión impositiva. Si nos vamos para atrás en la historia,
En 1974 fue la gran huelga que inició Carvap, que también era por la ley de renta diferencial y potencial de la tierra, es decir, un tema impositivo, pero no hemos tenido conflictividad en torno a una propuesta de una política que es urgente. Tampoco quiero tirar así datos porque realmente un problema que tenemos en términos de la estructura agraria es la forma de relevar los datos, la estadística. Si vamos a los datos del INTA, el CIPAF, el 66% de los productores que serían de la agricultura familiar tienen el 13% de la tierra en la Argentina. Yo creo que eso hoy está mucho, porque son datos de hace 15 años y todavía no se está pudiendo actualizar esa situación. Ahí vuelvo con el tema de la tierra porque creo que es algo que tenemos que trabajarlo y discutirlo. Si nosotros pensamos desarrollo, ¿qué desarrollo queremos? Y vemos cuáles han sido los caminos que han tomado las distintas potencias del mundo. El tema de la tierra ha estado en el primer punto en todos, en todos. Podemos hablar de China, que hoy está haciendo el camino, todos van a decir, está bien, China por su historia, hizo la reforma agraria es la base, pero si nos vamos a la otra punta y vamos a Estados Unidos, su primer punto para lanzar el desarrollo fue la reforma agraria que hizo Abraham Lincoln, ¿no? La ley de asentamientos rurales, en la cual repartieron 100 millones de hectáreas, no repartieron, adjudicaron 100 millones de hectáreas y con un máximo de 60 hectáreas por familia, ¿no? Crearon, de hecho, un sujeto que son los farmers y que fue una revolución productiva en términos que después Estados Unidos fabricó tractores para ese nuevo sujeto social, puso una banca especial en cada estado para darle crédito a ese nuevo sujeto y son quienes alimentaron después a los trabajadores de los cordones industriales. Pero podemos ir a otros países, Corea del Sur, ¿no? Que eran 2 reformas agrarias y su estabilidad la hace en función del acceso a la tierra. Estamos hablando de los ejemplos del capitalismo desarrollado. O Japón, vamos a Japón, 2 reformas agrarias profundas en términos de estabilizar el acceso a la tierra. Entonces creo que la Argentina se merece una discusión seria respecto a para qué es la tierra en la Argentina. Cómo es que el pueblo argentino, a través de sus instituciones, establece las prioridades de la tierra en la Argentina, en función de qué modelo. Y lo último que digo en términos de la tierra es que en 2018 la Asamblea General de Naciones Unidas, por amplia mayoría, aprobó la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. El artículo 17 habla del derecho a la tierra y Naciones Unidas dice los estados deberán realizar reformas agrarias para garantizar el acceso a la tierra a los campesinos y otras personas que viven y trabajan en zonas rurales. Es decir, no es una discusión comunismo versus capitalismo, es una discusión en torno al desarrollo de este tiempo, ¿no? Bien, para avanzar un poquito. Algunas de las consecuencias que podemos sumar a esta situación de los precios de este modelo financiero para la agricultura. Bueno, el tema de la inseguridad alimentaria no hace falta explayarlo en la situación en la que está nuestro país, ¿no? Toda la batería asistencial que se debe desarrollar desde los estados tiene que ver con un problema de acceso a los alimentos. Pero además en los últimos 30 años hemos perdido 8 millones de hectáreas de bosque nativo. Creo que Entre Ríos tiene más o menos 8 millones de hectáreas, o sea, sería casi como Entre Ríos que fue deforestado. Eso sin contar el 2022, que producto de los incendios se perdieron más de 400.000 hectáreas de bosque nativo. O sea, el proceso de deforestación en el que estamos también es importante. Y hay una discusión semántica cuando se habla del corrimiento de la frontera agropecuaria. En realidad no se corre la frontera agropecuaria, se corre esta discusión de modelos, porque en muchos de los sistemas de monte nativo existen sistemas de producción de alimentos. Lo que pasa que no es el monocultivo de commodities que nos plantea el capital financiero. Entonces, en realidad, se corre la frontera del capital financiero en la agricultura, ¿no? Pero sí hay producción, incluso
Hay ejemplos muy interesantes hoy en Córdoba con la ley de bosques de Córdoba, en el cual se conservaron los bosques y hay distintas unidades productivas que producen y viven y generan arraigo dentro de los montes nativos. Y eso es producción agropecuaria también, como quedó claro en el... Exactamente. Bueno, también entre el 90 y el 2020 aumentamos 1000% el uso de agrotóxicos, ¿no? O agroquímicos, digamos, para no entrar. Ese 1000% implicó solamente un 30% de aumento en los rendimientos. Es decir, no es tan significativo el aumento de la producción y de hecho en los últimos 10 años en la Argentina no han habido aumentos de rendimiento significativos en ningún cultivo, pero sí hay aumento sostenido de los insumos necesarios, ¿no? Y sabemos lo que ha implicado ese aumento de agroquímicos, agrotóxicos en la agricultura. Estamos en un promedio de 500.000 litros, perdón, sí, 500.000 litros de agrotóxicos por año, ¿no? Y de esa masa de agroquímicos, el 65% son importados. Y esto también es importante porque al aumentar nosotros de esa forma el uso de este tipo de insumos, estamos aumentando la dependencia de estos productos importados y por lo tanto de los costos en dólares de la producción. Y es una forma clara también de subordinar nuestros sistemas productivos. Cada vez tenemos menos autonomía para producir por esta gran masa que estamos importando y que obviamente sabemos que son las mismas empresas que nos venden. Ellos fueron capaces de fusionar agroquímicos con semillas y con mercado, ¿no? Y prontamente, por lo que dicen, la tendencia es que viene una fusión en términos de la informática y la maquinaria, donde van a haber pequeñas, grandes corporaciones que van a manejar por completo la dinámica de la producción, ¿no? El otro elemento tiene que ver con nuestra población rural. Argentina tiene hoy un 8% o menos de población rural. El promedio global en el mundo es de 43%. Alemania tiene un 22% de población rural. Nosotros venimos entonces también en un proceso de expulsión de la población que tiene que ver justamente con que nuestro territorio va quedando subordinado a esta lógica extractiva a partir de nuestra tierra, ¿no? Ahí tenemos otra cuestión súper irracional que habla de los precios, que tiene que ver con la logística, todo lo que hace a transporte, ¿no? Equivale más o menos al 30% del Producto Bruto Interno, lo que hace a la dinámica de transporte. Y obviamente nosotros cuando estamos comprando un producto alimenticio estamos pagando kilómetros de recorrido y son kilómetros la mayoría de las veces irracionales, ¿no? Algunos comparan todo el complejo de la pampa húmeda, sobre todo de granos, y estiman unos 400.000 viajes de camión por año, ¿sí? Equivalente a cada viaje de unos 1.200 kilómetros, ¿no? Después, claro, hay déficit de combustible, pero tenemos una dinámica de circulación de esos commodities que también es totalmente irracional, ¿no? En este proceso perdimos 300.000 productores, ¿no? Y hay toda una situación de la doble renta en la pampa húmeda, y acá después para empezar ahora a hablar de los sujetos, donde tenemos el terrateniente que es quien pone la tierra y la alquila y que gana sin riesgo. Tenemos los inversores, los pools, los grandes productores, pero en el medio también están los contratistas, ¿no? Y que muchas veces lo asociamos al contratista a la misma situación que el terrateniente y no es la misma, porque si bien probablemente el contratista tenga una buena camioneta, está con niveles de endeudamiento muy importantes. Y esas son partes de esta cadena que ahora es lo último para charlar, que es lo que me parece que tenemos que mirar mucho mejor. ¿Cuál es la radiografía del campo argentino? No es ese campo homogéneo y uniforme que intentan vendernos, sino que hay una gran diversidad de sujetos, de realidades, y la mayoría somos víctimas de este modelo que se está imponiendo. Son muy poquitos los que ganan, ¿no? Finalmente, una cosa que el otro día lo compartía ahí un compañero, Peretti, y él decía, según nuestros datos de exportación,
en este proyecto de Argentina granero del mundo, en realidad somos segundos en el mundo en forraje, pero en alimentos, estrictamente en alimentos, Argentina está en el lugar 117. O sea, estamos muy lejos de ser los grandes productores de alimentos, ¿sí? Bueno, dos o tres comentarios respecto a una cosa que a nosotros, desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, y ahí me explayo un poquito, nos parece importante en función de una agenda que, como dije recién, compartimos plenamente, esta agenda que se ha ido construyendo, pero también nos parece importante ser conscientes de una realidad que tenemos en la Argentina. No somos China, ¿no? China puede decir, vamos a pensar de acá a 300 años, tienen un partido o un Estado y trazan un... La Argentina va a tener alternancia y va a existir la alternancia. Y por eso a nosotros nos parece que el tejido social y organizativo y la relación entre ese tejido social organizativo y el Estado es una cuestión clave y que tenemos que repensar. Tenemos que repensar cómo la política pública no depende solo del Estado. ¿Es importante el Estado? Es clave el Estado. Tiene que intervenir el Estado en todas las dimensiones de manera inteligente, pero cómo ese Estado está asociado a las organizaciones, ¿no? Y en este sentido, lo primero que decimos es que esa idea que intentó imponer la mesa de enlace y que ahora se ha transmutado en el Consejo Agroindustrial Argentino, bueno, es una idea falsa. El campo no está representado ahí, al menos en su totalidad, y los intereses de la ruralidad argentina, que están muy conectados con los intereses de las ciudades, no están representados ahí. Por eso, incluso eso ha tenido algunos costos en algunas entidades. Miren, seguramente hay federados, y esto que voy a decir lo voy a decir con todo respeto. Federación Agraria Argentina tenía un promedio de 600 congresales en sus congresos. Congreso 2018, 450 congresales eligieron las autoridades. El Congreso de este año tuvo 155 congresales, ¿sí? Ese es el proceso que están sufriendo esas entidades porque no están representando, al menos, insisto, la totalidad del escenario productivo y rural. En esa realidad es que nosotros venimos construyendo desde hace algunos años la Mesa Agroalimentaria Argentina. Les di tres elementos sobre ese proceso. El primero es entender esto. No hay un sujeto único, hay una gran diversidad, así como hay una gran diversidad de sistemas productivos, y por lo tanto nosotros tenemos que lograr construir un espacio de representación de esa diversidad que solamente, digamos, se diferencia en términos de esta otra entidad en la cuestión de las prioridades. Entonces la Mesa Agroalimentaria Argentina plantea como unidad y como cuestión de prioridad la construcción de la soberanía alimentaria en nuestro país, ¿sí? Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de la producción, el arraigo, jerarquizando el mercado interno. No tiene nada contra la exportación. De hecho, muchas organizaciones que son parte de la Mesa Agroalimentaria exportan, producen soja, pero sí es cómo se invierten las prioridades. Actualmente en la Mesa Agroalimentaria Argentina participa la Federación de Cooperativas Federadas, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, el FONAF, acá veo al compañero, la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, Bases Federadas y el MNSI Somos Tierra. Pero viene en un proceso de construcción y de ampliación con esta idea, con la idea de poder establecer una representación que pueda discutir en función de los intereses nacionales, ¿no? Y en ese camino, solamente mencionar, porque sé que ya estamos con el tiempo en el límite, algunas de las iniciativas, porque muchas también están contenidas en lo que Patricia comentó, ¿no? Primero, nosotros lo que planteamos con mucha fuerza es que no puede existir para el campo la idea de la política universal. Toda política tiene que ser segmentada y diferenciada según la realidad y según el sujeto. Tanto las políticas de promoción
como las políticas de control, ¿no? Y para eso entonces es prioritario también en tener los instrumentos del Estado para caracterizar mucho mejor nuestra ruralidad. Hoy la verdad que si vemos cómo se realizan los censos, todavía falta muchísima información, que es la información sobre la cual después se puede basar alguien para tomar decisiones en torno a cómo segmentar y diferenciar. Sin embargo, esto no es una excusa. Hoy ya hay cuestiones que se pueden ir haciendo en torno a la segmentación en función de ir cruzando bases de datos, ¿no? En ese sentido, nos parece central la discusión de la tierra, lo planteamos. Ahí desde la mesa hemos planteado 3 proyectos de ley para retomar también antiguas discusiones, ¿no? Recordemos que durante el 45 y el 52, es decir, en esa fase de aquel peronismo originario, hubo una política de tierra muy, muy fuerte que no alcanzó a ser estructural como las que planteamos antes, pero sí se otorgaron 50.000 créditos para la compra de tierra en un proceso de colonización importante, se suspendieron los desalojos, se estructuró una ley de arrendamientos rurales que beneficiaba al productor y que incluso le daba prioridad de compra al productor. Tenemos un antecedente, obviamente, estamos en el siglo XXI, han cambiado muchas cosas, pero nosotros venimos planteando la necesidad de una ley de acceso a la tierra para todos aquellos productores, fundamentalmente de los cinturones frutihortícolas, que puedan acceder mediante créditos que estén asociados a sus ingresos a la compra de la tierra. Venimos planteando una ley de arrendamientos rurales que ponga de nuevo en el centro la producción y a quien produce, al productor, le dé más garantías. Y venimos planteando una ley de protección de territorios rurales y campesinos en función de toda la tierra que hoy está con comunidades campesinas pero no está regularizada. También venimos planteando la necesidad de una empresa nacional de alimentos que pueda ser la ejecutora en términos de mercado y de agregado de valor, articulando fuertemente con las cooperativas. Creemos que es fundamental que el Estado promueva el asociativismo y el cooperativismo a partir de la política pública. Estamos también convencidos que es necesario un plan nacional de abastecimiento, como lo tienen los principales países, ¿no? No es que si yo voy a Europa voy a producir lo que quiera. Incluso no voy a poder producir, en muchos países, no voy a poder producir un solo producto, sino que el Estado me va a legislar y regular una cantidad. Bueno, Argentina necesita un plan nacional de abastecimiento en función de la dinámica de los mercados, de las regiones, de los climas, asociando financiamiento con compromisos de precio. Nosotros lo hemos hecho de manera interna entre las organizaciones y es un mecanismo que funciona muy bien. Si nosotros logramos permitirle el financiamiento del capital de trabajo al productor de manera que pueda producir y lo comprometemos a que el productor nos lo devuelva con producción a un precio establecido de antemano. Gana el productor y gana el consumidor también, que va a poder tener un precio de referencia, ¿no? Bueno, la cuestión de la segmentación impositiva, quizá el impuesto más conocido y famoso en esto tiene que ver con las retenciones. Nosotros estamos convencidos que las retenciones tienen que ser segmentadas, pero no solo las retenciones. Todo el paquete impositivo debe segmentarse según el sujeto productor. No solo la escala, ¿no? Sino según el sujeto y el objetivo de esa producción. La necesidad del financiamiento, fundamentalmente enfocado hacia las cooperativas. Lo hablé antes, no vamos a poder seguir sosteniendo la producción en el campo sin financiamiento público, porque está claro que la banca privada no nos va a dar, porque sus indicadores de riesgo no van a permitir nunca que nosotros entremos. Pero siempre decimos, si Vicentín en su momento recibió más de 1.000 millones de pesos, y estamos hablando del 2018, ¿no? Imagínense lo que se podría hacer con ese nivel de financiamiento, obviamente controlado y acompañado, no solamente por las organizaciones, sino también por el Estado, en el marco de un plan de abastecimiento, ¿no? Bien, el Programa Nacional de Promoción de la Agroecología. Para nosotros la agroecología también es parte fundamental
de la democratización del sistema agroalimentario, no solamente porque nos permite producir de manera más amigable con la naturaleza y el ambiente, no solamente porque nos permite producir alimentos saludables, no solamente porque el productor no está en contacto con peligros que son para su salud, con lo que implica manejar agroquímicos, sobre todo manejar agroquímicos con una fuerte propaganda de que los agroquímicos son inocuos, ¿no? Porque ese también es el gran problema hoy, que hay una fuerte campaña propagandística que hace que el productor no tome conciencia de lo que está manipulando. Entonces sí, tenemos quizá una forma de manejarla, pero hoy, si vemos, se maneja de manera muy imprudente. Pero sacando todo eso, además, y por como planteamos antes, no utilizar agroquímicos nos va desdolarizando el costo de producción, nos vuelve a poder producir de manera soberana. Entonces la agroecología es para nosotros parte de esa construcción, parte fundamental, y es el Estado el que tiene que acompañar en la certificación y también en la validación, porque no todo es agroecología, y en esto por ahí también tenemos problemas. Lo voy a llevar a un extremo solamente gráfico, y también espero no ofender a nadie, pero por ahí algún hippie, decimos nosotros, que tiene una plantita que no le agregó nada en el patio de la casa, dice, bueno, esto es agroecológico. No, nosotros necesitamos tener sistemas productivos con altos niveles de productividad que permitan que el productor viva dignamente de esa producción y que ese producto no sea significativamente más caro para el consumidor. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Entonces la agroecología implica desafíos tecnológicos, científicos, académicos y también de toda esta experiencia y sabiduría que tienen los productores, ¿no? El Estado tiene que promover la agroecología. Y finalmente, la necesidad de promover y de fortalecer los mercados de cercanía, que nos parece que en la Argentina también tenemos muchas buenas experiencias, pero mucha falta de política pública que acompañen justamente esto, que es para cerrar, ¿no? Nosotros necesitamos enfrentarnos hoy para lograr frenar el proceso de concentración, enfrentarnos a corporaciones muy poderosas. Nosotros creemos que no es solamente el Estado el que va a poder hacer frente a eso. Este proceso de fortalecer la democracia implica fortalecer nuevos sujetos y dinámicas productivas que también sean parte de la confrontación. ¿Confrontación en qué sentido? En general la alternativa, que si esta corporación me va a amenazar con el desabastecimiento, nosotros tengamos la posibilidad en el mediano plazo de sustituir esa producción. Entonces, la confrontación tiene que ir sí o sí de la mano de la construcción del fortalecimiento de este tejido social y productivo para consolidar definitivamente la soberanía alimentaria, que para nosotros es fundamental si queremos cuidar esta democracia que venimos sosteniendo en los últimos 40 años. Gracias. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Hay un micrófono inalámbrico, levantan la mano y se les será acercado. GPS. Buenas tardes. Leandro Monti, de Goya, ex trabajador de agricultura familiar. Cuando hablábamos de esto de la concentración y de los espacios de confrontación que estaba diciendo el último compañero, preguntarles qué opinan, si no hubiera sido una oportunidad lo de Vicentín para poder meter, digamos, tener la decisión política de meternos en cuanto a la concentración, haber solucionado también el problema de una empresa estatal de alimentos desde ese lado y coordinar esto de dinamizar y de también democratizar el acceso al alimento y el acceso a la información
de qué es lo que se exporta, de cuánto se exporta, a qué precio se exporta, y realmente tener la herramienta para poder cuantificar qué es lo que se le puede impositivamente cobrar a estas grandes empresas que sabemos que tributan lo que declaran y lo que juran que es verdad que ellos dicen. Gracias. A ver ahí, ahora sí. Cuando uno piensa, y lo mencionábamos creo que los tres, en regulaciones y demás, y controles, uno tiende a pensar quizás en las regulaciones más tradicionales, y de hecho piensa en la Secretaría de Comercio, si piensa en las cuestiones de alimentos, ¿no? Es decir, yo te controlo en la góndola determinada cuestión, o te regulo el precio, lo que sea. La verdad que la posibilidad que creo que teníamos con Vicentín era hacer una cosa un poco más sofisticada, que en algunos momentos de la historia argentina las hemos hecho, que es regular con las propias leyes del mercado. Cuando uno piensa, por ejemplo, en YPF, YPF es la principal empresa de energía de la Argentina. ¿Vieron que si YPF no aumenta los precios, el resto no lo aumenta? No está escrito. Es así. ¿Por qué? Y bueno, porque YPF ostenta el 50%. Es decir, en la lógica oligopólica, el problema es que el privado solo piensa en ganar plata y cuando está metido el sector público piensa en defender tu bolsillo. Entonces, no es lo mismo en un caso y en el otro. Es decir, nosotros podríamos haber tenido tal vez una empresa a la usanza de YPF, pero en dos mercados en particular. Uno en el mercado de granos. Yo puse ahí los niveles de concentración, que no es una cosa menor, porque ahí estás discutiendo divisas. Y el principal problema de la economía argentina son los dólares que no tenés. Así que estás discutiendo lo principal. De hecho, Vicentín, cuando hacías la pregunta quería recordarlo, pero en actividad debe haber sido hacia el 2016, 2017, estaba en el cuarto o quinto puesto de exportaciones. Es decir, era de las principales empresas exportadoras en la Argentina de granos y demás. Pero el segundo mercado eran las empresas de alimentos, la perla de YPF, de Vicentín, ¿no? Es decir, que vos puedas además discutir cómo tenés una empresa testigo en algunos segmentos de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, y de hecho, varios de los planteos que se hicieron acá y demás tienen que ver con ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la distribución, ¿no? Cuando hablamos de mercado popular hablamos de eso. Es decir, la posibilidad de que vos intervengas, porque en definitiva, ¿qué estás discutiendo cuando haces eso? Estás discutiendo los márgenes de rentabilidad. ¿Para qué? Porque esta es una cosa que a veces te corren y dicen, vos sos antiempresa. No, no, no. Es para que les vaya bien, pero que al resto también nos vaya bien. Porque si vos lo decís así, ¿quién puede estar en desacuerdo? Nadie. Y parece razonable. Es decir, que yo además te pueda garantizar que vos ganes guita cuando suba el precio, cuando baje el precio, ¿no? Pero que a la vez el resto podamos incrementar nuestro consumo. Parece bastante razonable. Entonces, me parece que el concepto, que está bueno el ejemplo para retomar el concepto de por qué planteamos regulaciones. No es porque se contrapone, y en esta época donde se discute mucho las ideas libertarias y demás, se contrapone supuestamente a la innovación, ¿no? Es decir, cuando vos liberás supuestamente la fuerza del mercado, todo anda bien porque el problema es que el Estado nos pisa la cabeza y no somos creativos. Y es francamente falso. Yo les sugiero que lean a Mazzucato, no sé si leyeron el libro de Mazzucato, que hace un estudio bastante interesante donde da cuenta, entre otras cosas, lo hace estudiando el iPhone en realidad, pero lo estudia en distintos mercados, y lo que plantea es que es básicamente el Estado innovador, se llama de hecho el libro, el que promueve la innovación. Con lo cual también hasta eso es falso. Cuando liberás la economía, cuando desregulás todo, cuando dejás que las leyes de mercado asignen los recursos, lo que termina pasando es que el más poderoso gana más guita, y en una economía como la que tenemos en la actualidad,
suele fugarla además. Ni siquiera la deja acá. Yo suelo discutir, a algunos les agarra un poco de locura. Quédense tranquilos, no discutimos la propiedad privada, solo queremos que dejen la plata en la Argentina. Con eso estaría bastante bien. Yo quiero agregar una cosa. Hay un tema que me parece dentro de lo que se plantea acá con la concentración, los oligopolios, los monopolios, que también tenemos que hacernos autocrítica, digamos. Porque hay un tema que se plantea y se maneja a nivel internacional y en Estados Unidos y en los grandes países, que es la defensa de la competencia. Y con este nivel de concentración y de monopolios y oligopolios, yo creo que nosotros no hemos estado a la altura de la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Digo también porque me recuerda cuando yo llegué ahí en el 2003 a la Subsecretaría del Consumidor, yo quería que fuera Subconsumidor y Competencia, porque justamente se veía este tema. Y me parece que es una herramienta importante, que no sé si ya tenemos la nueva ley o demás, pero bueno, es una herramienta que se utiliza fuertemente tomando en cuenta. Una anécdota, cuando yo estaba allí y venía la época de Semana Santa, venían el tema del atún, que es en lata, y entonces teníamos las mesas con todos los sectores, y me dicen, nos aumenta la hojalata, que es Siderca, que es el único productor de hojalata, nos aumenta la hojalata un 20% y vamos a tener que aumentar. Le digo, ¿y por qué? Si no había ninguna razón para que aumentara. Yo me mandé, era Subsecretaría de Defensa de Consumidor y Competencia, decía, no tenía la atribución, y llamo a la gente de Siderca, le digo, mira, pasa esto, ¿cuál es el problema? No, bueno, entonces vamos a aplicar alguna retención ahí. Voy a pedir que se le haga retenciones ahí a la hojalata. No, bueno. Y es defensa de la competencia. La Constitución Nacional protege los derechos del consumidor, el acceso a bla, bla, bla. Bueno, nada, con esa amenaza, la verdad que no hicieron el aumento. Digo, me parece que nosotros también todo este tiempo quizás no hemos estado trabajando fuertemente. No sé si consideras, Hernán, conmigo, vos sos el economista, pero digo, la práctica me parece que es un tema que también debemos utilizar esa herramienta. Gracias. Voy a desdoblar en dos partes. Mi nombre es Vilma Cabrera, trabajo en SENASA hace como 1000 años, 16 para ser más exactos. Primero te contesto a Diego, el comentario que hiciste con el tema de los carros. No es la única normativa de la cual todos los SENASA que estamos hoy acá sabemos que hay que discutir, digo. Pero también hay que dar soluciones a esto, ¿no? Y una propuesta que en algún momento empezó en una mesa de trabajo con la ingeniera Guillén es plantear cómo es que para el comercio internacional existe una posibilidad de trabajar en conceptos de equivalencia, porque no hay dos normas exactamente iguales, ¿no?, de un país a otro, y por qué eso no ocurre dentro de la misma Argentina. Digo, es parte de lo que se está trabajando, digo. No tenemos todas las soluciones, no es tan sencillo, responde a un montón de cosas, el mismo SENASA, digo, a la misma vez, digo, pero es una de las salidas que estamos tratando de llevar adelante. Trabajar en conceptos de equivalencia como para poder dar respuesta a estos modelos justamente que vos mismo señalás, de diferentes tipos de producción, diferentes escalas y diferentes niveles. Y la segunda, voy con Patricia. Digo, en el marco de confianza que nos tenemos y en nombre de muchos compañeros que lo vengo escuchando, y me parece que es honesto decirlo públicamente, también somos los trabajadores del sector, ya sea municipal, provincial o nacional justamente, del sector agropecuario, los que nos sentimos muchas veces vulnerados. Lo hemos hablado alguna vez, digo, de hecho nos conocimos hablando de esto, y me parece digno, que tengo hoy mis compañeros sobre todo atrás, digo, comentarlo. Digo, una política de control de alimentos diseñada en nación
pasada por provincia, bajada a municipio, donde se cambia al primer movimiento de algo a alguien que está trabajando desde el municipio, es muy difícil sostenerla. Es muy difícil controlar cualquier cosa que querramos controlar desde el Estado, ya sea precios, lo que fuere, sin contar con todo un proceso de estabilidad por parte de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Así que no quería perderlo, pero digo, en nuestro trabajo no lo hemos puesto eso en la mesa y me parece que es fundamental que aparezca en nuestro documento. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Tenemos 10 minutitos de descanso para el próximo panel. Gracias a los panelistas.